Saludos a todos. En esta oportunidad, dándole continuidad a, a esta serie de presentaciones, las cuales forman parte del contenido requerido para dar cumplimiento, como lo hemos mencionado en presentaciones previas, a la ley para servicios comunitarios y a futuro optar al título de Ingeniería en Electrónica tras el cumplimiento de estas horas. Mi nombre es Ángel Contreras y en esta oportunidad estaremos mencionando un poco acerca de las herramientas eléctricas, sus fundamentos y las aplicaciones prácticas. Y no es más que una guía sobre un uso seguro y eficiente de herramientas para técnicos eléctricos. Resaltando este punto, para técnicos eléctricos es porque, como veremos en lo sucesivo, en esta presentación, estos equipos deben ser manipulados y utilizados por personas capacitadas y por personas que tengan conocimiento previo del uso de las mismas y todos los riesgos asociados que implica la utilización de estas herramientas. El objetivo al compartir esta información con ustedes es aprender a usar correctamente estas herramientas esenciales para el trabajo diario. Para aquellos que trabajan en un ambiente donde su descripción de puesto de trabajo implica la utilización de estas herramientas, poder aplicar protocolos de seguridad y proteger tanto a los técnicos como a las instalaciones donde se elabora. Y alcanzar una eficiencia profesional y un trabajo de calidad realizando mediciones precisas y montajes efectivos y cumpliendo las normativas tanto para la utilización como para los resultados que se buscan. Y al finalizar este módulo podremos seleccionar, utilizar y de cierta forma tener un conocimiento acerca de la utilización de las herramientas. Como introducción, ¿qué son las herramientas físicas de electricidad? Son aquellos instrumentos especializados y diseñados para realizar trabajos con precisión y efectividad y eficiencia. Cada una de ellas cumple una función específica. Cada una de ellas están diseñadas para medir ciertos parámetros y determinar de alguna forma la probabilidad o posibilidad de algún reemplazo, etcétera, haciendo verificación de fallas, origen de fallas y las consecuencias que pueden acarrear continuar utilizando equipos o cableados que tengan malas condiciones, lo que podemos llamar como un mantenimiento preventivo para evitar daños mayores a los equipos o a las instalaciones donde laboramos. Las herramientas principales podemos dividirlas en multímetros, pinzas y probadores, y las herramientas de montaje o de utilización diaria, los pelacables, las crimpadoras y los destornilladores. Y por supuesto, dentro de estas actividades, trabajos o laborales, no pueden faltar los equipos de protección personal que están perdón, diseñados estrictamente para ser utilizados para el cumplimiento de este tipo de actividades. Una de las herramientas que podemos mencionar es el multímetro digital, que es por naturaleza una herramienta esencial para el inicio de alguna actividad desde el punto de vista eléctrico. Es el instrumento que podemos utilizar o que está diseñado para medir las tres unidades básicas y principales dentro de la electricidad, que es el voltaje, la corriente y la resistencia. En las primeras presentaciones de esta serie pudimos ver lo que es el voltaje, lo que es la corriente y lo que es la resistencia. Bueno, es con el multímetro digital donde podemos determinar, la magnitud de cada una de estas variables.
Las aplicaciones prácticas sirven para diagnosticar fallas en los circuitos y comprobar continuidad o el buen funcionamiento de los conductores o cables que están en ciertos circuitos. También podemos determinar fallas, daños o necesidad de reemplazo de algunos componentes electrónicos en los equipos que tenemos en nuestras casas, en nuestro trabajo. Un ejemplo verídico y real es que con este tipo de herramientas, el multímetro, podemos medir, por ejemplo, en Venezuela el voltaje es de 120 voltios en las tomas corrientes. Bueno, con esto podemos medir si en verdad nuestro toma corriente nos está entregando el voltaje que necesitamos para determinados equipos. Como un consejo profesional, siempre debemos iniciar las mediciones escalando o colocando el rango de trabajo eh, en medidas superiores, en medidas altas, e irla reduciendo progresivamente hasta que tengamos una medida más precisa de la variable que estamos midiendo. La pinza amperimétrica, cuya ventaja principal es que nos permite medir la corriente que circula a través de un conductor, a través de un cable, sin necesidad de desenergizarlo. Una aplicación típica, según lo podemos ver acá, es para diagnosticar sobrecargas en instalaciones domésticas o industriales. Es, por ejemplo, medirle el consumo real del motor o del compresor de un aire acondicionado para verificar si su funcionamiento y su desempeño está dentro de los rangos permitidos por el fabricante. El procedimiento, a grosso modo, es seleccionar el rango de corriente que corresponde al equipo que estamos utilizando, abrir las mandíbulas o el gancho de la pinza amperimétrica, rodear el conductor o el cable, uno solo a la vez. No se pueden o no se recomienda ocupar con el gancho múltiples cables, múltiples conductores, y leer el valor mostrado en la pantalla como resultado de nuestra verificación. Las herramientas de preparación y montaje, el probador de voltaje, no da una lectura de cantidad, sino simplemente detecta la presencia de voltaje en ciertos conductores. Solamente con colocar este probador por sobre los conductores que necesitamos verificar, simplemente nos dará una respuesta de sí o no hay corriente o mejor dicho voltaje en dicho conductor, más no nos mostrará la cantidad de voltaje que podamos tener en dicho conductor. Los pelacables o alicates sirven simplemente para tener acceso al conductor, despejando del mismo el material aislante que lo recubre y así poder hacer el trabajo para el cual está destinado. Y la crimpadora, que simplemente, como decimos, es la que nos permite colocar los terminales en los extremos de ciertos cables, de ciertos conductores. El uso conjunto de estas herramientas garantiza conexiones profesionales, cumpliendo con normas de seguridad y asegurando la durabilidad de las instalaciones eléctricas. Los destornilladores también forman parte de las herramientas dedicadas a las actividades de electricidad. Hay en el mercado un sinnúmero de destornilladores, pero estos destornilladores que se recomiendan para las actividades de índole eléctrica deben poseer un material aislante y deben estar certificados por la compañía que los fabrica para el uso y para poder ser utilizados y tener la garantía de que no recibiremos descargas eléctricas por utilizar herramientas inadecuadas. Todo esto engloba ciertas normativas que podemos investigarlas más a fondo en portales o en páginas web dedicadas para tal fin. También podemos mencionar acá un equipo que es más especializado que el multímetro digital o los probadores de corriente, que es el Megger, que es bien utilizado para medir aislamiento, que ya son de utilización más
más profesional, más técnico, que simplemente el calcular a través de este instrumento si tenemos pérdida de aislamientos en el embobinado de un motor, por ejemplo. Y los equipos de protección personal, como mencioné al principio, a pesar de no ser unas herramientas, son el alma de la seguridad para los trabajos de índole eléctrico. Un casco dieléctrico, unos guantes dieléctricos, un calzado de seguridad y unas gafas de protección nos van a garantizar poder trabajar con ciertos estándares que deben cumplirse en este tipo de actividad. Importante que los equipos de protección personal o EPP, como se traduce las siglas, no elimina el riesgo, pero reduce significativamente las consecuencias de un accidente. Nunca se debe trabajar en instalaciones eléctricas sin el equipo completo y adecuado. Con profesionalismo y seguridad podemos dar como conclusión el dominio de estas herramientas, tanto las digitales, que lo veremos en una presentación futura, y físicas, son esenciales para el trabajo eléctrico profesional. Garantiza la seguridad, precisión, eficiencia y trabajos de alta calidad, y con diagnósticos completos y efectivos en la determinación de fallas. Pero debemos entender que la utilización de estos equipos no elimina los riesgos, simplemente nos prepara a nosotros para asumir estos riesgos de la mejor manera. El, el propósito y el compromiso al compartir este tipo de información es para que tengamos en cuenta que este triángulo, como es la seguridad integral, la eficiencia operativa y la calidad duradera, son esenciales, pero sí y solo si tenemos la conciencia de utilizar los equipos de protección personal necesarios, las herramientas adecuadas para poder realizar las actividades que nos son asignadas. El compromiso con mi comunidad es compartir estos conocimientos y fomentar una cultura de prevención, ahorro y eficiencia. Un técnico preparado es un multiplicador de seguridad. Y como ya he mencionado en las láminas anteriores, tengan siempre presente que este contenido es meramente educativo y de conocimiento general y no tiene ninguna intención, bajo ningún concepto, de formar profesionales ni certificar profesionales en las áreas de electricidad y la electrónica. Así que deben tener en cuenta que la seguridad debe estar primero ante todas las cosas. Toda aplicación de cualquiera de los conocimientos que se imparten a través de estas diapositivas deben tener al menos o exigir al menos la presencia de algún supervisor para que analice y estudie las tareas críticas a las cuales tenemos pensado someternos. Muchísimas gracias por su atención y nos vemos en una siguiente oportunidad. Hasta luego.